loca, más o menos, por así decirlo. Bueno, continúo. Bueno, miren chicos, perdón por el corte. Mis vecinos estaban haciendo un chingo de ruido. Había como, no sé, esos aparatos para poner música a todo lo que da. Así que pues tuve que bajarle el micrófono y espero me escuchen. Bueno, para limpiar esto rápido, mi idea era fácil. Fíjense, yo pensaba, yo digo, ahorita soy chamaquito, pero yo voy a crecer y voy a tener la libertad de vivir solo y ser independiente, y al vivir solo pues voy a poder hacer lo que yo quiera. Era mi idea, ¿no? Entonces, ajá, sí, mi idea era, por ejemplo, cumplo 20 y a los 20 yo ya soy independiente. De los 20 a los 22, suponiendo, voy a destramparme, voy a vivir mi vida loca, voy a hacer todo lo que yo quiera, obviamente siempre con su respectivo cuidado. O sea, tampoco puedes ir como soltarte la rienda, ¿si me entienden? Entonces esa era mi idea y lo hice. Por eso es que les vengo a hablar el tema este de cómo saber controlar la libertad o el libertinaje. Entonces fue muy simple esto. Yo recuerdo, era muy simple, ¿no? Yo dije, bueno, ya vivo solo, e incluso en cuanto yo llegué aquí a vivir solo, me fui de party. Ahí empecé a conocer el cigarro, ahí empecé a conocer qué onda con el alcohol. Yo tomaba yo en ese entonces recuerdo que yo no tomaba cerveza o licores así fuertes porque pues yo era un niño, o sea, no sabía qué onda. Entonces yo tomaba puro coctelito y así cositas, que medias de seta, que cositas así dulces, muy, muy, muy fino. Pero pues acá llegas, haces amistades, empiezas a entrar al rollo de la juventud y pues me volví una especie de alcohólico temporal. Y no, yo nunca consideré, y yo siempre hablé bien con mi papá y con mis seres queridos, en donde me decían, ya basta, ya deja de tomar, ya, o sea, como que querían detener mi proceso. Y yo siempre les aclaré y les dije, no, como de que, a ver, todo joven, tanto tú como yo, como todos, tenemos el derecho a caernos, a probar, a conocer y después, ¿por qué no?, a reivindicar, ¿cómo se dice?, a reivindicar o a mejorar, vamos a dejarlo así, tu camino para mejorar tu vida. Entonces yo hablé bien con ellos, expuse mi tema y bueno, voy a beber, voy a divertirme, voy a vivir, voy a gozar, y cuando yo sienta que ya es momento de detenerme y seguir mi camino ya bien, pues lo haré. Entonces me dejaron que yo hiciera lo que yo quisiera porque obviamente aparte de todo pues ya independiente el niño, y así lo hice. Comencé a tomar cuando llegué aquí y hace poquito fue que yo dije, bueno, ahorita ya puedo decir, tengo meses sin probar una gota de alcohol. Eh, pero a esto es a lo que voy, porque decidí ponerle un stop al alcohol. Bueno, todo surgió a raíz de que yo comencé a notar cambios físicos, como les digo, cambios en mi cuerpo. Y yo llegué y dije, ¿sabes qué? Hasta
excusa. Yo digo una excusa porque son excusas, son pretextos para apegarte a algo, para no querer soltarlo. Muchas personas dicen que, ¿cómo se llama? Que su alcoholismo es a raíz de, no sé, mucho sufrimiento, una niñez fea, padres divorciados, no sé, miles de cosas. Y también el tabaquismo y todos los vicios que pueden existir. Mi hermana es una de esas que dijo alguna vez un comentario así y me dijo que ella estaba en problemas. Se supone que mi hermana me dijo, no hombre, que yo sufro, que yo tengo una vida miserable, que yo esto, me dijo mil cosas y que gracias a eso ella era como era y que ella tenía problemas, bla, X, ¿no? Entonces yo me quedé así de what. Y así como ella, he conocido muchas personas que culpan, no sé, los divorcios, la familia, miles de pretextos que usan para tener un vicio, ¿no? Entonces yo así de, ok, yo me acuerdo que yo me le quedé viendo a mi hermana y le dije, mira, te aviso que somos hermanos y que tuvimos exactamente la misma vida basura que pudimos haber tenido. Y discúlpame, pero yo no tengo ningún vicio en ese entonces, ¿verdad? Entonces, si yo ahorita tuviera un vicio y si yo ahorita me estuviera hundiendo, sería gracias a mí y porque yo quise tomar ese camino. O sea, yo no puedo culpar a mis papás, yo no puedo culpar a la vida, yo no puedo culpar a nadie porque sería estúpido. El único que manda en esta vida, en mi vida, soy yo. O sea, lo mismo como tú en tu vida y cada persona en su vida. Cada persona elige qué camino tomar, entonces no culpes. Ya luego igual me tocó otra persona que me decía que ella ingería muchas sustancias por problemas que le había tocado, que sus papás se habían divorciado y que sufría demasiado y que bla bla bla. Bueno, yo me puse a pensar, para empezar, esa persona que me dijo eso estaba en una muy buena universidad, con estudios pagados, con una casa pagada, todo por sus papás, con una buena vida, una buena situación, independientemente obviamente del divorcio, ¿no? O sea, puedes estar estudiando, sacando las mejores calificaciones, echándole ganas para tener una vida súper buena más adelante, en vez de estarte metiendo cosas y echándole la culpa a tus papás por algo que ya pasó. Y más sin embargo, tus papás te están dando lo mejor.
Entonces,